Williams Dávila es diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática y además integrante de la Comisión de Política Exterior. Diputado Dávila, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Y qué efecto puede un sitio para poder tener la comunicación con ustedes, que es un canal que es muy importante y que nosotros pedimos pues que ya los metan dentro de la parrilla, como se dice aquí, de las cableras en Venezuela, y no sigamos con este cercenamiento, por decir así, de la libertad de expresión? Bueno, lo que puedo decir es que esta declaración de la Cámara del Senado de los Estados Unidos a nosotros no nos tiene por qué afectar y no tiene por qué poner en peligro el diálogo. Ese es un problema de los corruptos del gobierno, de los que tienen vinculaciones con el narcotráfico, de los banqueros corruptos aliados del gobierno que permitieron blanquear dinero de la corrupción, que tienen dinero afuera, que tienen propiedades afuera y que hacen negocio con los Estados Unidos. Cada congreso de una Cámara del Senado de los Estados Unidos, igual si hubiera sido una decisión de cualquier otro país. ¿Por qué tiene que el pueblo venezolano pagar los platos rotos de los errores y de la corrupción de sus propios gobernantes en el caso de Venezuela? Yo creo que ahí lo que tienen es que ya poner en evidencia quiénes son esas personas que tienen esos dineros afuera, mal habido, porque no se trata de perseguir, me imagino yo, a todo el mundo, sino a los que tienen dinero que no pueden justificar, que no pueden declarar legalmente, y lo lógico y natural es que el diálogo debe seguir, pero yo lo que veo es que Maduro está tratando de huir hacia adelante. Esa declaración de que va a convocar el Consejo Presidencial de la UNASUR en junio es como para seguirle dando largas al asunto, porque ellos no quieren el diálogo, ellos no quieren soltar a Simonovic, el gobierno no quiere soltar a los comisarios, el gobierno sigue reprimiendo a los estudiantes y al pueblo. El gobierno no quiere el diálogo y permanentemente está haciendo toda la provocación posible para darle una patada a la mesa del diálogo y que la comunidad internacional se dé cuenta que es el gobierno de Maduro el que está provocando la violencia en Venezuela. Diputado, ¿estarían ustedes de acuerdo con que se apliquen estas sanciones a funcionarios chavistas que han violado derechos humanos en Venezuela? Y se lo pregunto porque cuando anteriormente aprobó el proyecto la Cámara Baja de los Estados Unidos, hubo mucha polémica porque supuestamente la MUD no estaba de acuerdo con estas sanciones. No, nunca la MUD ha dicho eso, y más el secretario ejecutivo de la MUD exhortó a la señora Jacobson que dijera qué elementos de la oposición habían ido a Washington a interceder para que no aplicaran las sanciones. Nosotros hemos mantenido una posición clara. Una cosa es una sanción al país, una especie de bloqueo. Nosotros no hemos estado de acuerdo con esa política porque al final de cuentas perjudicas al pueblo. Y otra cosa son los funcionarios del gobierno corrompidos que han hecho dinero en estos 14 años y tienen fabulosas sumas de dinero, de dólares, afuera en los bancos de los Estados Unidos. Han comprado propiedades, hacen negocios allá con empresas que a lo mejor son las empresas que Giordani dijo que habían dilapidado 25.000 millones de dólares de Cadivi. Ellos tienen que asumir su responsabilidad personal en esa instancia de ese país o incluso en las instancias internacionales, porque aquí hay una convención contra la corrupción aprobada por la OEA hace unos cuantos años, de manera tal de que el delito de corrupción es un delito castigado internacionalmente, bien sea por una instancia de un país como puede ser por las instancias internacionales. Sí. Cada uno de esos funcionarios tienen que asumir su responsabilidad personal. Señor Dávila, por último, ¿es Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, vocera de la oposición venezolana? ¿Y estarían ustedes también de acuerdo de, como lo dice el señor Nicolás Maduro, de desmarcarse de esta posición de sanciones que está impulsando un sector en el Congreso de los Estados Unidos? Primero, que el Departamento de Estado no es vocero de la oposición democrática venezolana. En segundo lugar, el gobierno de Maduro es el que le está jalando allá al Departamento de Estado para abrir relaciones bilaterales, diplomáticas, incluso a llevar allá a un embajador venezolano. En tercer lugar, los que estuvieron defendiendo en todo caso los dineros de todas esas personas que tienen los recursos afuera por más de 14 años serán los funcionarios del propio gobierno, que se estuvieron callados durante tantos años para descubrir las cuentas de las personas corrompidas del gobierno. Nosotros somos, vamos a decirte, venezolanistas, las soluciones las vamos a buscar nosotros, la agenda nuestra no depende de que el Senado o la Cámara de Diputados, el Congreso, los congresistas allá de los Estados Unidos asuman esa actitud, tomen sanciones o no tomen sanciones. Nuestro trabajo lo estamos haciendo en Venezuela, aquí hay suficientes razones para protestar y luchar,
y por eso nosotros apostamos al diálogo. Es el gobierno el que no quiere el diálogo, es el gobierno el que le tiene miedo a afrontar el militarismo que influye en el alto gobierno, porque el gobierno es preso, Maduro está siendo preso y está cercado por el ala militarista del gobierno, expresada en Diosdado Cabello y en el ministro del Interior, que se convirtió en el Fouché del siglo XXI. Nosotros tenemos una agenda nuestra, venezolana, no estamos de acuerdo con ninguna intervención, ni con ningún tipo de imperialismo, llámese chino, llámese norteamericano, llámese el neoimperialismo cubano o ruso, cualquiera. Nosotros queremos una América Latina integrada, una Venezuela libre de los venezolanos, que no esté dependiendo de los vaivenes de otros países, sino que nosotros dependamos de nuestros propios recursos, de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia gestión de gobierno y sobre todo de nuestra profunda integración democrática que creemos debe existir en América Latina. Bien, agradecemos a Williams Dávila, él es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, por habernos acompañado en el informativo NTN 24. Buenas noches. Muchas gracias y saludos a todos ustedes y a toda América Latina.